doy paso a ti, sí, no. Bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Voy a poner un momento la cámara para que me veáis el careto, pero como cuando ponga la cámara se me entrecorta un poco el audio, pues la quitaré inmediatamente después, pero para que veáis que tengo cara y que no soy un robot. Hay que, a ver, iniciar a compartir. Eres una máquina, pero no de ese tipo. Sí, pero soy una máquina, pero no de ese tipo. Así que no sé si se ve, a ver, se me ve ahora. A ver, está ahí, dale que te pego. Joder, que yo. Hola a todo el mundo. Bueno, pues aquí se me ve, ¿no? Bueno, pues ahora voy a apagar la cámara para que me veáis bien. No sé, ¿se me entrecorta o se me escucha bien? Va bien de momento. Voy bien de momento, bien. Vale, pues yo soy Nono, yo pertenezco al colectivo Andalubix. Yo además pues, también hago cosas de música, hago cosas de poesía. Yo llevo años ya escribiendo en andaluz. Y para empezar, bueno, mucha gente se pregunta que esto del andaluz escrito, ¿para qué sirve, no? Bueno, pues sirve para muchísimas cosas, ¿no? Pues sirve, por ejemplo, si yo personalmente que escribo música, y yo escribo música pues para hacer cantar en andaluz, porque si vas a cantar flamenco, vas a cantar algo flamencao, pues como escriba eso en castellano, es que no se puede, es que es imposible. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? La palabra cantada en castellano es trisílaba y es llana, y en andaluz es cantada, que es bisílaba y aguda. Entonces, que no te cuadra ni la métrica ni la rima. Y claro, eso es un problemazo gordo, ¿no? Aparte de eso, bueno, tiene muchísimas otras aplicaciones, pues para transcribir entrevistas antropológicas, ¿no? Donde no solamente es importante el qué se dice, sino el cómo se dice, etcétera, etcétera. Total que yo, pues, ya venía escribiendo en andaluz con otras propuestas hasta que me encuentro con la propuesta de la EPA. Cuando yo me encuentro con la propuesta de la EPA, yo cojo toda mi producción literaria y empiezo a utilizar la EPA para ver si funciona o no funciona. Y además me llama muchísimo la atención que esta gente, que Nacho, bueno, ha comentado de manera muy somera, pero me parece, yo que también yo soy físico, yo soy técnico y también tengo conocimiento de programación, me llama muchísimo la atención porque han producido la ortografía de una manera absolutamente democrática y con una filosofía muy de código abierto. Me refiero a que pues cada decisión ortográfica que esta gente se pone a tomar se somete a debate durante muchísimos meses y se dan argumentos en una dirección, en otra dirección, cómo deberíamos hacer esto, cómo deberíamos dejar de hacer esto. Y al final de un debate intenso de 6 o 7 meses en redes sociales, pues llegan y publican la famosa propuesta EPA, ¿no? Entonces, yo cuando cojo esta propuesta y la empiezo a utilizar, pues me doy cuenta que a mí me sirve pues, tremendamente, ¿no? Entonces, yo luego pasaré a la segunda parte, después de la presentación que voy a dar es un poco resumiendo un poco las normas EPA pues, para que todo el mundo se familiarice con esas decisiones ortográficas que se toman, ¿eh? He intentado condensarla mucho, hay más detalles, pero he intentado hacer una condensación de las decisiones ortográficas. Entonces voy a quitar el vídeo y paso a la presentación. Bien. Bien, en primer lugar, algunos criterios que se usaron para el desarrollo de la ortografía, ¿no? Y primero debe ser integradora y estandarizante de las distintas variantes de andaluz. Hay que entender que una cosa es la lengua natural, que es lo que la gente habla, y otra cosa es una lengua escrita estandarizada. Cualquier lengua escrita del mundo al final hace de paraguas y tiene que representar cierta variabilidad interna, ¿eh? Eso que dicen, por ejemplo, de que el andaluz de Almería no se habla igual que el de Huelva y que por eso no se puede escribir, es una chorrada como un castillo, como todo el mundo sabemos, porque evidentemente el francés de Marsella pues poco tiene que ver con el de París y las ortografías representan cierta variabilidad. Entonces, el primer criterio que me encontré fue que los chavales querían representar de una manera de una buena manera a todas las diferentes variantes, ¿no? Lo segundo es que debe ser flexible para escribir registro específico, es decir, que yo tengo que ser capaz de escribir de una manera unadora, pero si a la vez yo quiero utilizar un registro muy particular, tengo que ser también capaz de poder mostrarlo de manera escrita, ¿no? Debe contemplar un menor uso de grafema y una simplificación de los valores fonéticos, es decir, siempre, evidentemente, no vas a complicar la ya de por sí bastante complicada grafía castellana, que la tenemos interiorizada después de muchísimos años de practicarla, pero presenta bastantes problemas, ¿no? Como la G con la U y cosas raras así. Debe permitir las contracciones y sinalefas, que son fundamentales en el andaluz para la métrica andaluza.
en ausencia de acento tiene que ser comprensible y tiene que mantener gran parte de la coherencia total, porque si pierde, normalmente si se escribe sin acento, pues si se deja de entender, pues no es una buena cosa. Debe estar alineada de manera diacrónica y sincrónica con las demás ortografías romances. ¿Qué significa esto? El alineamiento diacrónico y sincrónico quiere decir que tanto a lo largo del tiempo como al mismo tiempo con el resto de las lenguas romances, tiene que haber una coherencia, ¿vale? Debe de poder escribirse en el teclado convencional, es decir, no nos vamos a inventar letras nuevas, porque entonces haría inviable su escritura con la tecnología actual, y debe ser estéticamente agradable y elegante. Un criterio más estético, pero evidentemente psicológicamente tiene su importancia. Estos son los criterios principales que yo me encontré que habían utilizado el colectivo de lingüistas que habían desarrollado esta ortografía. Antes de pasar a explicar las reglas en particular, hay una serie de conceptos clave que hay que tener en cuenta, porque si no se entiende, y claro, como no la hemos estudiado en la escuela, pues se hace difícil, ¿no? Pero hay un par de conceptos clave que hay que tener muy en cuenta antes de empezar a entender cómo se escribe en andaluz y por qué se escribe así en andaluz. En primer lugar, en castellano tienen un sistema sencillo, tanto consonántico como vocálico. En andaluz, sin embargo, tenemos un doble sistema vocálico y un doble sistema consonántico, y se ve muy fácilmente. El doble sistema vocálico es que nosotros tenemos todas las consonantes cerradas y además tenemos todas las vocales cerradas y además tenemos todas las vocales abiertas. Por ejemplo, las casas, en plural, esa A no es la misma que la del singular de la casa, ¿vale? Entonces tenemos la casa y las casas. Siempre en andaluz, la apertura y expiración, es decir, por ejemplo, si Nacho, que es más del oriente, dice, en vez de decir las casas, dice las casas y abre la boca en vez de expirar. Entonces, la expiración y la apertura son siempre intercambiables dependiendo de dónde venga. Pero tenemos 10 vocales, esa es la cuestión. Y después tenemos un doble sistema consonántico. Nosotros tenemos las consonantes sencillas y las consonantes geminadas. Las consonantes geminadas son aquellas que, bueno, duran entre un 20 y un 40% más de tiempo que las sencillas. Por ejemplo, si lo pensamos, la T de también y la T de estamos no son iguales. La segunda es más larga, ¿vale? Entonces, eso es la primera cosa a tener en cuenta. Entonces, las vocales sencillas, las vocales cerradas, se van a representar como una vocal. Y las vocales abiertas o expiradas se van a representar con un circunflejo. Las consonantes sencillas se van a representar con una consonante sencilla y las consonantes geminadas se van a representar con un dígrafo, con una doble T o con una doble lo que sea. El segundo concepto clave que hay que tener muy claro para la comprensión es eso de las consonantes en posición implosiva. Y parece una cosa ahí muy rimbombante, pero tampoco tiene mucha historia. Las consonantes implosivas son aquellas que están al final de la sílaba y la siguiente sílaba comienza por consonante también. Ahí he puesto varios ejemplos, ¿no? Obtuso, activo, adviento, oftalmólogo, cognitivo y contrario. ¿Bien? Esas consonantes que están a final de sílaba cuando la siguiente sílaba comienza en consonante, en lingüística se le llama posición implosiva. Muy bien. Y aquí ya vamos a la primera regla. A los andaluces eso de las consonantes en implosiva no nos gusta nada. O sea, en andaluz prácticamente no existen a excepción de la N, de la M y de la R. ¿No? Eso no existen. Entonces, por ejemplo, si vemos las palabras, los mismos ejemplos que hemos visto antes, tenemos obtuso, bien, entonces en todos estos casos se produce un triple efecto. La consonante implosiva cae, es decir, desaparece, la vocal anterior se abre o se expira, es lo mismo, o sea, se le pondría un circunflejo, y la consonante posterior se gemina, se duplica. Entonces, si miramos lo que ocurriría, pues acabaríamos con un obtuso, activo, adviento, oftalmólogo, cognitivo y contrario. ¿Bien? Entonces, eso ocurre siempre. Y ahí he puesto dos ejemplos que son las excepciones. Por ejemplo, vemos que la N en implosivo nunca cae. ¿No? Contrario es contrario, no se hace contrario, ¿no? Y tenemos el ejemplo de oftalmólogo. Si os fijáis en la L de oftalmólogo, que está en posición implosiva, ahí no se produce la caída de la L y la apertura de la vocal
previa y la geminación de la posterior, sino que la L en posición implosiva cambia a R. Por eso decimos argo o alguien, ¿vale? Entonces, en andaluz las únicas implosivas que hay siempre son N, M y R. En cualquier otro caso, nunca existen. Y eso es un rasgo, ahí tenemos otra, ¿no? Rasgo que es común a toda la variabilidad interna de las hablas andaluzas. La segunda regla es la H y la J. Bien, en andaluz EPA desaparecen las H mudas. Eso de las H mudas en castellano es un poco confuso. Entonces se eligió utilizar el grafema H para representar J, no ja, que sería la J, ¿vale? Que solamente se da en ciertas partes de Jaén. Entonces, si la H no se pronuncia, pues se quita. Y si la H es una H sonora, como en Higo, pues se escribe. La cuestión es que si hay una H, siempre es consonántica. Nunca hay una H que no haga nada. Con lo cual, pues desaparece el problema pues, de las H intercaladas, etcétera, etcétera. ¿Bien? El grafema J, la letra J, se utiliza simplemente para cuando alguien, si uno de Jaén, que pronuncia Jaén, quiere escribir en su registro particular, pues se utiliza la J. Pero en el estándar normalmente no se utiliza. La G. Si os paráis a pensar, la G en castellano es un poco cacao maravillado, porque claro, dependiendo de si tiene una U detrás, o es gague o g, es un cacao maravillado. Entonces en andaluz EPA lo que se decidió fue que la G siempre representase el mismo sonido, es decir, la G con la A, E, I, O, U, gague, gi, go, gu. De tal modo, pues, gamba, guerra, guijarro, goma y bueno. Bien. Eso hace que desaparezca la diéresis, que de hecho es una norma bastante absurda en castellano, porque en el diccionario castellano pues solamente hay alrededor de 200 o 300 palabras que tienen la diéresis, lo cual es bastante ridículo utilizar la diéresis solamente para esa pequeña cantidad de palabras. Con lo cual desaparecen. ¿Bien? Como hemos visto antes que la J no existe, las palabras que son G, en castellano, en andaluz, pues se escriben G, con H, ¿no? Como geranio o jamergo, ¿no? Bien, la cuarta regla es que no hay V, va todo con B. Bien, ¿por qué? Sencillamente porque el sonido V y el sonido B están absolutamente neutralizados en andaluz, y no solamente en andaluz, esa decisión se podría haber tomado en castellano hace ya varios siglos, lo que pasa es que son un poco inmovilistas. De hecho, bueno, pues si la cita que ha hecho esta mañana Félix en su charla, donde citaba a Nebrija escribía escribir con V, por ejemplo. O sea, que eso es una convención que la verdad que ya tiene bastante poco sentido, con lo cual se anula la V. En EPA no hay elle, va todo con Y. ¿Por qué? Pues por la misma razón que la V y la B, porque el sonido ya y el sonido ya se han neutralizado completamente. Prácticamente no hay población ninguna, una pequeñísima excepción en una pequeñísima región de Sevilla que hace esa distinción, ¿no? Entonces va todo con Y, lluvia, llanto. Y aquí hay que tener cuidado porque, claro, podríamos pensar, debido a la regla de los dígrafos que habíamos explicado al principio, que claro, Atlántico se debería escribir con una doble L, pero eso presentaría un problema porque claro, nosotros estamos todos alfabetizados en castellano, entonces tenemos la tendencia a leer una doble L como una Y. Entonces por eso se tomó la decisión de la L geminada, no escribirla como elle, sino escribirla con un guión en medio. De tal manera, pues tenemos aquí el ejemplo de Atlántico o de Mirlo, que se escriben de esta manera, ¿no? Con un guión intermedio. Después, la gran marca de... efectivamente, Fernando, eso nos viene de lejos. La famosa doncedilla. Aquí viene la magia potagia de la EPA. En andaluz tenemos los efectos de seseo, cejeo, que estos tres, yo lo pongo ahí entre comillas, realmente no son tres, son mucho más sonido. Por ejemplo, tenemos lucena se pronuncia S, no es sa ni es za. Hay diferentes tipos de ceceo, diferentes tipos de seseo, la cosa es un poquito más compleja. Pero vamos a simplificarlo como que existen tres efectos donde caen más o menos todo, que son el seseo, el ceceo y el jejeo. Esos son sonidos que en andaluz, el s, c, j, que son intercambiables, siempre. Por ejemplo, ahí os he puesto el ejemplo de cervecita. Cervecita se puede leer como cervecita, cervecita o cervejita. Se puede decir sí, ci o ji. Cenicero, cenicero, genijero.
yo me he repasado el diccionario entero. No hay caso ninguno donde esos tres sonidos y todo el resto de sonidos que caen debajo de esos paraguas no sean intercambiables. Entonces, una cosa muy curiosa, porque claro, esos tres sonidos se ponen bajo el paraguas de la C con cedilla. La C con cedilla no es nueva en el uso del castellano, ya había sido utilizado en el pasado en el castellano, hasta que la RAE la quitó a principios del siglo XVIII, me parece recordar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo soy ceseante y escribo y digo cervecita, yo la escribo con C con cedilla. Y uno que sea ceceante, que me esté leyendo a mí, lee mi C con cedilla y la lee en su propio registro. Esto es súper ventajoso, porque además no prestigia ninguno de los tres rasgos sobre otro, porque todo el mundo sabemos que, bueno, el ceseo tiene mayor prestigio, bueno, pues diría Igor, privilegio, que el ceceo y mucho más que el jejeo. Sí, la C con cedilla es una norma tremenda, es un grafema tremendamente habitual en las lenguas romances, no es nada del otro jueves. La gente dice la C catalana, ¿no? Y existe en galego, en castellano antiguo, etcétera, etcétera. Entonces, esta norma a mí fue la que me resultó más llamativa, ¿no? Porque, claro, hace que todos los registros escribamos igual y cada uno lo leamos en nuestro registro. Pero claro, eso significa que si yo, por ejemplo, quiero reflejar ceseo, pues lo escribiré todo con S. Si no quiero escribir en estándar, si quiero reflejar un registro ceceante, pues lo haré con la Z, y si quiero registrar un registro jejeante, pues lo haré con la H. Con lo cual está muy guay porque ni prestigia ningún efecto sobre otro y me permite tanto no reflejar cuál es mi registro, como reflejarlo si me conviene. La C con cedilla, aparte del uso intercambiable, tiene otro uso especial, que es bastante curioso. La X en castellano, dependiendo, hay dos casos, ¿no? Tenemos el primer caso donde la X está al principio de la palabra, o cuando la X es intervocálica, está en mitad de la palabra. Prestigia, digo, estaba leyendo a Francisco. O una X que está entre dos vocales. Bien, cuando nosotros tenemos una X iniciada en castellano, si lo pensamos, se puede sustituir por una C con cedilla. ¿Por qué? Porque xilófono, que nadie en Andalucía dice xilófono, sería xilófono, xilófono, gilófono. Entonces, de nuevo, está ahí la C con cedilla, ¿no? Que representa las tres. Con lo cual, las X iniciales en castellano, en andaluz, se representarían con una C con cedilla. Si pensamos qué es lo que ocurre con la X intervocálica, realmente la X, el grafema X, está representando a dos fonemas diferentes. Realmente es como un X, ¿no? Una K y una S. Pero claro, si yo tengo éxito, de nuevo esa K está comportándose como lo que describimos en la regla 1 de una consonante en posición implosiva, con lo cual se abriría la vocal anterior, caería la K y habría una S a principio de la siguiente sílaba. Con lo cual realmente esa X intervocálica lo que provocaría sería una apertura de la vocal anterior y una geminación de la S posterior, que de nuevo, si yo soy ceseante, diría éxito, si fuese ceceante, diría éxito, y si fuese jejeante, diría éxito. Con lo cual, la C con cedilla también tiene ese uso. Bueno, Pablo dice lo de pizza, ¿no? Una pizza, pues iría con un circunflejo la primera I, ¿no? Efectivamente, pero eso es un extranjerismo, eso es otro caso un poco diferente, ¿no? Pero sí sería pizza, ¿no? Bien, como no hay X en EPA como en el uso que hace el castellano, la X queda liberada. La X se utiliza para representar los sonidos ch, sh, s, ¿vale? Y lo del s a lo mejor llama un poco la atención. Esto de utilizar, vosotros habéis visto en redes sociales escribir mucho con X. O sea, que esto ya está prestado ya de las redes sociales, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, se dice soso. Eso no es una ch, eso no es una... Nacho, tranquilidad en las masas, que ya después digo cómo que se omite. No, Lance, mira, el chocho se puede decir chocho, xoxo o zozo, porque hay un momento donde incluso cae. Entonces son tres sonidos, aunque el ese tercer sonido es más raro, pero también viene representado por la X. Oye, ¿que quiere representar usted
El ceseo, pues pone doble S. Es decir, la X la utilizamos para representar los pero de nuevo, si usted quiere especificar ch, sh o z, pues utilice la CH, la SH o la SS. De nuevo, estamos en el caso donde nos permite representar e igualar en prestigio todos los registros y a la vez nos permite representar los registros particulares. Bien, los finales de palabras. Aquí está la madre del cordero, ¿vale? Aquí este realmente yo ya venía escribiendo ya os he dicho que yo ya venía escribiendo en andaluz de antes, había utilizado varias de las propuestas ortográficas que se han desarrollado en los últimos 20 años, he estudiado varias, ¿no? Pero aquí, aparte de la C con cedilla, que me parece uno de los grandes avances que nunca se habían hecho en ninguna otra propuesta ortográfica, para mí este es el otro gran avance. No es un avance tan obvio como el de la C con cedilla. La represión de las tildes. Ahora voy con lo de la omisión, Francisco. Ahora explico qué es lo que pasa, qué se puede omitir y qué no se puede omitir, ¿vale? Entonces, el otro gran problema que yo tenía con el resto de propuestas ortográficas es que no habían resuelto esta cuestión que tenemos aquí. Bien, porque hemos dicho que nosotros tenemos vocales abiertas, que vienen con circunflejo, o espiral, que vienen con circunflejo, y las cerradas. Y después, por otra parte, tenemos las vocales átonas y las vocales tónicas. Claro, entonces, se nos presentan 4 posibilidades. Que la vocal sea cerrada y átona, o que sea cerrada y tónica, o que sea abierta y átona, o que sea abierta y tónica. Y entonces aquí tenemos un problema, si lo pensáis. El problema es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando la vocal es abierta, con lo cual debería llevar un circunflejo, y además es tónica, con lo cual tendría que llevar un acento? Entonces, claro, tú no puedes ponerle el circunflejo y el acento a la misma palabra. Entonces, esta para mí es la segunda gran innovación de la propuesta EPA, que la hace superior al resto de propuestas que yo había estudiado antes. Que lo que hacen es lo solucionan pues poniéndole una H al final. Esto quiere decir que si yo me encuentro una palabra que tiene una H al final, es siempre acentuada en la última sílaba. No hay más tutía. Es tan sencillo como eso. ¿Bien? Bien. Y por último, lo he hecho súper condensado, un par de notas. Esto no es una regla, pero en andaluz muchísimas de las palabras muchísimas de las palabras que en castellano llevan una D entre vocal caen. Pues, por ejemplo, caía, madrugar, cantar, arreó, etcétera. Entonces, ahí hay muchísimas. Y la segunda, que no es una regla distinta de la que tiene el castellano, pero que muchas veces la gente pregunta por ella, ¿no? ¿Por qué se sigue escribiendo la Q con la U para decir que y qui, ¿no? Eso se podría haber quitado ya que estamos simplificando la grafía. Bien, la razón por la que yo me encontré que la gente de la EPA había tomado esta decisión tiene todo el sentido del mundo. Es porque es una marca típica de las lenguas romances. En todas las lenguas romances que qui, como en francés, en portugués, existe esa marca. Entonces, realmente, por estar alineado con el resto de lenguas romances, se toma la decisión de mantener la que, qui, con la Q. Bien, entonces, un par de conclusiones finales y ahora, se me ha colado ahí un acentillo. Y ahora paso a la cuestión de la omisión de los acentos. Bien, entonces, la propuesta ortográfica, por concluir, es una propuesta que se desarrolla colectivamente, de manera colaborativa, en abierto, trazable, de si se puede ir a ver qué se debatió. No tiene apoyo institucional. No tiene apoyo ni subvención económica ninguna de nadie, ni privada ni pública. Y además aúna todas las variantes del andaluz. Claro, cuando yo estudié esto, a mí me llamó muchísimo la atención porque yo me empecé a preguntar, bueno, ¿esto es normal? O sea, ¿esto se ha hecho alguna vez en la historia de la lingüística? Pues mira, la respuesta es que llevo 2 años preguntando por cielo y tierra y en foros de glotopolítica, en foros de sociolingüística, en foros de lingüística, se podía haber utilizado, Fernando, pero se tomó esa decisión colectivamente. El debate se tomó esa decisión. Entonces,
pero el problema de utilizar otra acentuación, Fernando, es que entonces añadirías otro acento más. El castellano tiene dos tipos de acento, el acento agudo, ¿no? Y la diéresis. Y la EPA tiene dos acentos, el acento agudo y el circunflejo. Añadirle un grave añade muchísima más complejidad. Para añadir otro acento, esa decisión se le suele quitar la U porque va con la E detrás, pero bueno, eso es otra cosa que ya, si quiere, aquí estoy haciendo un resumen de las decisiones fundamentales. Entonces, lo que hemos llegado a la conclusión es que el caso del desarrollo de esta ortografía EPA es absolutamente único a nivel mundial. Nunca jamás, hasta donde yo llego, y ya os digo que llevo 2 años buscando casos similares, y lingüistas me lo han confirmado, nunca jamás se había desarrollado una ortografía de abajo a arriba. Nunca jamás. Normalmente las ortografías vienen establecidas desde instancias de poder y son instaladas desde arriba y son impuestas abajo. Que de manera colectiva, democrática, abierta, voluntaria, que si os fijáis es exactamente la misma filosofía de fondo que se utiliza en el desarrollo de código libre. Nunca se ha desarrollado ninguna ortografía para ninguna lengua del mundo, jamás. Ni en el mundo latinoamericano, ni a nivel mundial. No la hemos encontrado. Bien. Ya que habéis hecho la cuestión, ya que habéis hecho la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con los circunflejos? ¿Qué tilde, qué acentos se pueden obviar? Bueno, pues lo que se puede obviar, los acentos que se pueden obviar para dejaroslo más claro que el agua son las siguientes. Los únicos circunflejos que no se pueden quitar son las palabras que acaban en vocal abierta, que sean esdrújula, sobreesdrújula o llana. En todo resto, los circunflejos se pueden quitar. Y sigue siendo 100% coherente. Con lo cual, realmente, yo hice un estudio métrico y me parece que pueden desaparecer entre el 70 y el 80% de los circunflejos y sigue siendo perfectamente completa, coherente y consistente la propuesta. Bien. Y esto era el final de mi presentación, pero ahora paso a os voy a contar qué es lo que pasa a partir de que yo pues descubro esta propuesta. Yo cuando descubro la propuesta, con todas estas ventajas que os he dicho, yo sinceramente me parece demasiado bonito para ser cierto. ¿Vale? Yo soy muy escéptico, ya soy muy pejiguera y muy escéptico, y entonces pues yo empiezo a escribir y digo, esto me parece demasiado bonito, esto no puede ser. Esto no puede ser, esto tiene un fallo en algún lado y no me lo creo. Entonces yo me voy a la gente de la EPA y les digo, bueno, me habéis dado las reglas, ya habían ellos publicado la propuesta ortográfica, me habéis dado las reglas de puta madre, pero ¿dónde puedo yo comprobar cómo se escribe una palabra en castellano, cómo la escribo yo en andaluz? Tengo un diccionario de consulta ortográfica para yo asegurarme que no hay absolutamente ninguna palabra que yo pueda escribir en castellano que yo no pueda escribir en andaluz. Y entonces por los de la EPA me dicen, pues eso no existe. Bueno, eso no existe, como no, eso no existe, eso nadie lo ha hecho, hemos desarrollado las reglas, pero eso no existe. Total, que yo, me llamaron de todo, pues digo, bueno, pues me fui a unos amigos hackers, amigos míos, se hackearon, pues el famoso Excel del que se ha hablado esta mañana, en las charlas de esta mañana de 87.900 palabras del castellano, que es el lemario completo del diccionario de la RAE. No las definiciones, solamente la lista de 87.900 palabras. Y yo me cojo las 87.900 palabras, las coloco en una hoja Excel y me pongo a transcribirlas a manopla, a manoplilla. Total, que aquí en Nono se pone a transcribir, tiquitín, 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 tiquitín. ¿Y por qué? Porque la cuestión era que si yo consigo transcribir todo el diccionario y no encuentro absolutamente ningún fallo, pues significa que esa propuesta ortográfica pues no falla. Bien, esa era mi hipótesis. Con lo cual, yo me pongo a transcribir a mano todo el diccionario. Y entonces cuando termino la palabra A, o sea, la letra A, las palabras con la letra A, que si no lo sabéis, bueno, pues alrededor del 12% del diccionario, yo me doy cuenta que hay
que hay unas ciertas correspondencias ortográficas, que hay unas funciones de correspondencia entre la ortografía castellana y la ortografía andaluza. Parece que si a mí me dan la palabra castellana, yo puedo inferir más o menos cómo va a ser en andaluz. Y entonces yo empiezo a identificar ciertas reglas. Digo, bueno, pues entonces en vez de hacer a manoplilla todo el trabajo, pues yo puedo semi-automatizar con unas reglas de search and replace, ¿no? De búsqueda y reemplazo, una búsqueda condicional. Puedo hacer, pues en vez de la B a la Z, pues no me la hago entera manopla, sino que hago semi-automatizo el proceso. Entonces yo encuentro las reglas, ¿no? Encuentro ciertas reglas y empiezo a semi-automatizar el proceso y cuando yo he aplicado todas esas reglas de la B a la Z, por lo que voy haciendo es que voy repasando una a una las palabras para ver qué coño se me ha quedado fuera. Y entonces, a medida que lo voy haciendo, voy infiriendo otras reglas que no había yo inferido desde el principio. Cuando termino con las 87.900 palabras, lo que tengo es unas reglas de sustitución. De esto no se puede semi-automatizar. Esto se puede prácticamente automatizar completo. Hay una correspondencia. He encontrado un conjunto de reglas que si las aplico en un determinado orden, yo puedo coger un texto en castellano y me lo puede transcribir, que no traducir, que ahora haré una pequeña nota ahí que es muy importante, me puede transcribir de la ortografía castellana a la ortografía andaluza. Con esa serie de reglas, hace no me acuerdo, 2 años o algo así, cuando yo vuelvo del verano, pues yo me pongo en contacto con Félix, ¿no? Y le digo, yo, Félix, tengo estas normas, tío. Yo creo que si programamos esto, esto puede hacer una transcripción automática de textos en castellano al andaluz. O sea, Félix y yo le pegamos una pensada, y ese es el principio del famoso transcriptor de Andaluz Geeks que todos conocéis. O sea, ese es el famoso transcriptor de Andaluz Geeks, es eso. Es la puesta en... Pues el transcriptor es el resultado de llevar a código este trabajo que hice yo a manoplilla, que me di cuenta que se podía hacer, ¿no? Y de hecho, a partir del transcriptor es el nacimiento del colectivo Andaluz Geeks. A partir de ahí fue cuando ya pues, nos fueron uniendo varias gente, hasta los 30 o 40 que estamos ya. Y entonces, bueno, pues ya a partir de ahí, pues claro, con un transcriptor avanzamos mucho. ¿Y por qué creía yo que el transcriptor era una herramienta fundamental? Pues mira, la razón que yo encontré es muy sencilla. La gente de la EPA había hecho un trabajo cojonudo. O sea, había hecho un trabajo de la hostia. Porque había conseguido dar unas reglas ortográficas que permitían hacer una transcripción perfecta de prácticamente todo. O sea, yo podía escribir flamenco, yo podía escribir poesía, yo podía hacer todo y no había absolutamente nada que quedase fuera. Pero había un problema. ¿Cuál es el problema? El problema fundamental con la que se enfrentaba eran dos, fundamentalmente. Pues habían tenido mucho éxito en primera instancia, pero había dos, para mi gusto, había dos circunstancias que limitaban mucho la penetración que podía llegar a tener la ortografía EPA. La primera era que para aprender para empezar, que no había un diccionario de consulta ortográfica, que no había ningún sitio donde uno pudiese ir y comprobar si lo que quería escribir estaba bien escrito. Eso es un gran problema. Y el segundo problema era que la lectura normalmente, antes de que uno empiece a escribir, uno aprende a escribir, antes de aprender a escribir, aprende leyendo. Igual que uno aprende a escuchar una lengua primero y aprende a entender antes de hablar. Eso es natural. Pero claro, como no había mucha gente escribiendo en EPA, porque había una cantidad de gente limitada que escribía en EPA, pues entonces no había posibilidad de que la gente naturalizase la ortografía EPA a través de la lectura. Entonces, claro, lo que yo pensé, coño, si hacemos un transcriptor, resolvemos las dos cosas. Por una parte, podemos convertir a gente que todavía no sabe escribir en andaluz en fuentes de textos andaluces que sirva tanto para que ellos aprendan la ortografía como para hacer de fuente para producir textos en EPA que ayuden a otra gente a empezar a naturalizar la ortografía a través de la lectura del producto de estos textos producidos automáticamente.
Claro, sí, claro que evidentemente. Y por otra parte, pues permitía a la gente que quisiese escribir desde el principio, pues le daba un sitio donde pues resolver las dudas ortográficas que tuviera. Entonces, desde que hicimos el transcriptor, ¿qué ha ocurrido? Porque es que muchísima gente se ha puesto a escribir en andaluz. La gente se ha puesto a escribir en andaluz con el voz transcriptor de andaluz. La gente va y no sabe escribir en andaluz, pero puede escribir en el transcriptor y puede publicar en andaluz. Que claro, al ver lo que ha escrito con otra ortografía, les sirve a ellos y a los que le leen les ayudan a aprender. Con lo cual, de alguna manera, pues con el transcriptor rompimos un poco este dique de contención que había para la expansión de la EPA y la verdad que el impacto que hemos tenido pues ha sido grande, ¿no? Ya sabéis ya todo dónde hemos llegado, pues ya tenemos el teclado andaluz, Minecraft en andaluz, Wikipedia en andaluz y su muerto en barco en andaluz. Entonces, pues nada, pues eso, pues ahora ya os respondo las preguntas.